Estas últimas noticias de lo que está pasando y estos últimos momentos, porque vamos a ir a Irán. Irán, este país que miles de personas hoy están despidiendo los restos de Soleimani, que es en Irán durante la segunda jornada que es del funeral y donde mañana culminará en Teherán, y todo lo que está pasando y todo lo que pasó con Estados Unidos también, con Irak, que esto se dio en Bagdad, ¿no? Y tenemos como invitado a Juan Venturino, político internacional. Te agradezco porque hayas venido también. Así que, ¿qué es lo que está pasando hoy acá? O sea, para presentar un poco la noticia. Bueno, si bien este conflicto es de larga data, no es un conflicto que se inicia ahora. Esto ya data de 1979, cuando se toma una embajada de Estados Unidos en Irán y dura 444 días. Había mucha gente personal de Estados Unidos trabajando en esa embajada y ese conflicto de alguna manera fue el detonador de una larga serie de conflictos. Sin embargo, hubo momentos en los que Estados Unidos e Irán fueron socios para luchar contra otras fuerzas, por ejemplo, en el caso contra Irak, cuando se tuvo que luchar, por ejemplo, con el ISIS. Ustedes recordarán ese brazo armado que era tan implacable, ¿no? Y mataba a gente de manera que realmente era espeluznante. Bueno, en ese momento fueron socios un tiempo. Sin embargo, las relaciones fueron tirantes durante también todo ese tiempo, o sea, desde 1979 hasta ahora, también precisamente porque Irán tiene una carrera nuclear iniciada, enriquece uranio, trabaja con agua pesada y tiene la idea de alguna manera de llegar a tener sus propias armas. Entonces esta cuestión generó durante mucho tiempo rispideces. Sin embargo, esta última etapa tuvo que ver con la muerte de un contratista estadounidense que de alguna manera dio el puntapié inicial para que Trump, en este caso, a través de un ataque quirúrgico con drones, son aviones no tripulados. Estados Unidos utiliza estos drones desde hace mucho tiempo, o sea, viene mejorando esta tecnología. La gente, hablamos de drones y habitualmente piensa que es ese dron que utilizan para sacar fotos, muy lindo. No, no hablamos de eso. Estamos hablando de aviones furtivos, son aviones de guerra que salen muchísimo dinero, tienen un promedio de 125 millones de dólares cada uno y ellos tienen más o menos 100 funcionando. De hecho, en este instante hay al menos 6 volando en alguna parte del mundo en misiones secretas. Entonces, estos aviones que van recabando información, que están fotografiando, sacando cada milímetro de la Tierra, así como veíamos recién en este plano, en esta imagen de uso civil, que tenemos Google Maps, que lo utilizamos nosotros, desde el punto de vista de la guerra, Estados Unidos no ha parado nunca de invertir, de investigar y de utilizar su armamento nuclear. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque ¿cómo definís a estos dos países, ¿no? Por un lado, Estados Unidos, uno de los primeros países del mundo. Sí, la primera potencia mundial. La primera potencia mundial. Y por otro lado, Irak. ¿Cómo definís a estos dos países? Bueno, digamos, el interés de Estados Unidos sobre estos países tiene que ver con la extracción del petróleo, básicamente. Y estos países tienen sus propios conflictos limítrofes y con la región. No nos olvidemos de la situación de Israel con Palestina, en este caso Irak e Irán. Esto es de larga data, o sea, esto le contamos a la gente. Lo que hoy es Irán, alguna vez fue el Imperio Persa, así que nos estamos refiriendo hacia el año 500. Así que hubo dinastías, es una república islámica, o sea, en nada se parecen el mundo oriental, por así decirlo, y el mundo occidental. Estados Unidos exporta al mundo esta idea de democracia y estos países tienen otro tipo de organización política y religiosa, completamente distinto, ¿no? Es como una especie de choque de dos mundos. Bien, ¿y cuál es la cultura de estos dos países para tenerlo más presente, ¿no? Para que tenga un trasfondo también esta noticia, porque uno sabe lo que está pasando en este momento, ¿no? Pero esto tiene una cultura, ¿no? También. Claro que sí, sí. En realidad es la religión musulmana, y tienen además dentro de la religión específicamente es la chiita, que son distintos grupos dentro de toda esta región. Para nosotros todos los musulmanes son iguales, pero no son iguales. Hay musulmanes que tienen una forma religiosa y en este caso la República de Irán profesa esta y tienen, digamos, estos 12 mandamientos, tienen otra idea,
visión del mundo, digamos, incontrastable, ¿no? Con Estados Unidos, que tiene otra apertura, otra mentalidad. Ya de por sí, como dijiste bien, culturalmente son bien distintos, pero además en su propia organización política, digamos, y en la propia visión del mundo. Cada uno igual defiende sus intereses, ¿no? Estados Unidos lo hace y cuando defiende sus intereses es implacable, ¿no? Lo hace primero de manera, de alguna forma elegante, invita a ser escuchado y luego, obviamente, lo hace, si no funciona el método 1, que tiene que ver con una invitación elegante a llevarse bien, luego hace restricciones, bloqueos muy duros, también hay que decirlos, ¿no? No le permite vender el petróleo, restringe la posibilidad de vender metales, que es prácticamente... Eso es lo que te iba a preguntar, sí. ¿no? El punto principal es el petróleo, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es el conflicto de lo que está pasando hoy entre Estados Unidos. Hoy no, desde lo que viene. Claro, desde los años que vienen. Estos países básicamente ricos en petróleos necesitan vender su petróleo y además quieren fortalecerse precisamente por este conflicto que tienen con en la región. Entonces, y Estados Unidos no quiere, porque hay un status quo desde el punto de vista nuclear que hace que no quieren que haya nuevas armas nucleares, ¿no? Sí. Quieren que se mantenga, digamos, este status quo. Esto da a que Estados Unidos restrinja y esta reacción, digamos, que va como sumándose, como te decía hace un rato, este disparador es hoy, pero viene de larga data el conflicto. Bien, y lo que pasó esta semana puntualmente, lo que estamos hablando de la actualidad, ¿no? Estos 5 bombardeos que abrieron, bueno, y fallece... Este general, iraní, ¿no? Sí. Iraní. Bueno, a eso voy. ¿Quién fue el que arrojó la primera piedra? Porque estamos hablando también de Estados Unidos que, bueno, mataron a un civil, ¿no? Militar. Claro, entonces, ¿esto fue el detonante, vamos a decir? Yo no creo que haya sido un detonante. Yo creo que esta es una larga seguidilla de situaciones. Lo que por ahí no se entiende es esta hiperreacción, porque se sabe que ahora está en pie de guerra, como bien decías hace un rato en el inicio, izaron una bandera roja. Esto significa que inician una especie de guerra, o una guerra concretamente, y por eso se especulaba en las redes esta posible tercera guerra mundial. Yo no creo que esto suceda, no en esta instancia. ¿Por qué crees que no va a suceder? No, porque no veo bloques, no veo un mundo dividido en bloques como ya pasó en una primera y una segunda guerra mundial. Yo creo que ahora estos conflictos van a tener latencias, ha cambiado la forma, ¿no? Y va a haber, como ya hemos visto, atentados, esta idea de lobos solitarios que se preparan, que se radicalizan y que luego un día determinado hacen una masacre, ¿no? En una reunión, en un concierto, en un estadio, y por eso obviamente se encienden las alarmas, ¿no? Los aeropuertos. Esto es lo que hace que se torne el mundo cada día de alguna manera más complicado, sí. Y sobre todo esta amenaza constante, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, porque también estamos hablando de Donald Trump, que en las últimas horas tuiteó estas 52 objetivos, ¿no? Como para culminar contra Irán. Sí, entonces, advertencias, ¿no? Advertencias. Sí. Esto es amenaza, porque claro, estamos... Sí. Bueno, pero estos 52 puntos son por los 52 rehenes, ¿no? También que tiene Irán. Probablemente tenga que ver con eso, probablemente tenga que ver con esta idea que decimos, ¿no? De Trump, además, está utilizando una política exterior muy agresiva, es una persona que no tiene problema en utilizar su músculo militar, y para entrar en dimensión de lo que significa Estados Unidos, toda la inversión del mundo en términos militares, el 40% solo está asignado a Estados Unidos. O sea, para entrar en dimensión en la torta, tenemos que juntar a todo el resto de los que invierten en armas y no llegamos a Estados Unidos. Es decir, le corresponde al resto del mundo el 60%. O sea, es indimensionable, nos cuesta pensar cuánto invierte Estados Unidos en tecnología para la guerra. Bien, y también no solamente estamos hablando de Argentina, porque hoy fue noticia también que reforzaron las fronteras, también esto lo pidió el presidente Alberto Fernández. Bueno, nosotros estamos lejos, pero Europa, ¿qué es lo que va a pasar? O los países cercanos también ahí, porque esto es algo mundial, ¿no? Llama la atención, van a estar, obviamente, cada vez más se pierden libertades civiles. Acordate que cada vez que vos viajás, se tiene que hacer una auditoría, un control, un nivel de precisión, precisamente porque no se sabe dónde va a estar el golpe, por dónde va a venir, ¿no? Esta idea de estar en alerta constante, ¿no?
el mundo, como decíamos, se torna cada vez más peligroso, porque ahora no se sabe cuál va a ser la retaliación, ¿no? Cuál va a ser la venganza, la devolución a este golpe, que todavía están llorando, ¿no? Porque recordemos que además este capitán, este alto cargo militar, había luchado también contra fuerzas insurgentes y había sido central su rol para luchar, por ejemplo, contra el ISIS, ¿no? Que era un grupo muy virulento que atacaba, digamos, prácticamente esto que degollaba a personas. Ustedes recuerden las filmaciones en el medio de una persona vestida de naranja y con un perfecto inglés. Había por ahí un rehén que estaba... Sí, que lo mostraban en las redes sociales, sí, absolutamente todo, que claro, se viralizaba todo esto. Este es el tema de las guerras televisadas, ¿no? Uno puede, lamentablemente, toma dimensión de qué es lo que está pasando porque de repente circula un video de alguien que está así, que vos lo ves y que es una persona como vos y como yo, que es un civil, es decir, no era parte de la guerra y un día lo degollan y sale, obviamente. Bien, ahí dijiste televisada, porque esto es prensa, mueve a la prensa, como todo, como es comunicación en todo el mundo. ¿Hay un trasfondo detrás de esto? ¿Hay algo que quieran tapar? Digo, Estados Unidos. Tranquilamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no este ataque y pensar que Estados Unidos viene hace muy poquito? El presidente es la tercera vez en la historia de Estados Unidos que es acusado, el impeachment es la acusación formal que hace la Cámara Alta y la Cámara Baja, ambas se tienen que poner de acuerdo. Sí, que no esta hace un mes. Claro, es reciente. Todo el mundo habló de esta situación y ahora, obviamente, esto va a hacer que la gente ponga la atención o desvíe la atención en esto que está pasando con Irán y por ahí se olvide un poco de la acusación de Trump que le hizo su propio, ¿no? Son sus propios pares políticos, recordemos, demócratas y republicanos, esta mayoría. Costó mucho llegar a esta acusación porque de alguna manera parte de los políticos de Estados Unidos sienten que es mostrar debilidad al mundo, tener un propio presidente acusado con esta historia que tuvo, digamos, de perseguir al hijo de su contendiente político. Y bueno, llegó a una acusación, ¿no? No es un tema menor para la democracia de Estados Unidos estar mostrando al mundo de que tienen un presidente que llega democráticamente al poder elegido, pero que luego es acusado formalmente por su propio Senado, ¿no? No, aparte se está hablando también de una persona solamente fallecida. Fallecieron un montón de personas dentro de estos ataques durante esta semana, ¿no? Por supuesto, pero la nota tiene que ver con este general que además fue declarado como un mártir, ¿eh? Entonces todo esto le suma una connotación de tipo emocional, política y religiosa al asunto que hace que estén todos muy susceptibles por esta cuestión. Además la forma en la que también, como decimos, no solo lo matan, sino lo hacen desde un ataque, esto se televisa, se observa, luego aparecen las imágenes del cuerpo descuartizado, que se lo reconoce por un anillo. Todo esto, de alguna manera, hiere aún más las sensibilidades. No, y aparte que fue buscado esto, porque no fue de casualidad tampoco, ¿no? Esto fue como que lo estaban persiguiendo. Probablemente, ¿no? Probablemente. Bien, ¿y qué va a pasar durante estas horas, estos últimos días ahora, estos días próximos? Con lo que se va a declarar esta tercera guerra, como se dice. No creo. ¿Se viene hablando? No veo esta situación. Sí veo un mundo cada vez más injusto, cada vez en términos, digamos, por la persecución de los bienes escasos, sí. Veo un mundo más complicado. Se va a acentuar esta búsqueda de las materias primas, la lucha por el agua. No nos olvidemos que ya hay estudios serios que indicaban que en el año 2025 iba a haber una profunda escasez de agua potable. Supongamos que esto se corra hacia adelante y pensemos en el 2030. Es a la vuelta de la esquina y todo esto va a tornar, como decimos, en un mundo cada vez más complejo, ¿no? Y esto, sí, claramente se está notando la política exterior de Estados Unidos sobre la región, de pasar de un no intervencionismo a un intervencionismo muy activo, que nos recuerda a los 70s y casi a los 80s, pero sobre todo a los 70s, donde había un presidente que no agradaba a la primera potencia mundial, que era Estados Unidos, y era corrido de un plumazo, digamos, por cualquier método. Entonces, pareciera que estamos volviendo, se está recrudeciendo esta política exterior estadounidense
en la región y en el mundo, ¿no? Bueno, Juan, veremos qué pasa en estas últimas horas también, en estos próximos días. Si siguen las amenazas o los ataques, esperemos que no. Pero bueno, esta noticia está recorriendo absolutamente el mundo. Y nos mantiene a todos muy atentos y alertas. Por supuesto. Así que yo te agradezco por venir y dejar en claro esta noticia. Gracias a vos. Gracias.